Escuela Normal Experimental de Guajuapan y estoy llevando una investigación con relación a la labor docente. El propósito de esta investigación es conocer su experiencia, opiniones y reflexiones sobre la enseñanza. Cabe aclarar que no hay respuestas correctas o incorrectas, lo importante es saber su perspectiva personal. La información que se obtendrá será con fines académicos y confidencial, así que siéntase libre de compartir sus ideas. Bueno, como con todas las personas tenemos algo que nos incita o que nos motiva, ¿no?, a comenzar a estudiar una carrera o incluso a llevar a cabo un oficio. Entonces, pues podría contarme cómo comenzó su camino en la enseñanza y qué la motivó a dedicarse a la educación. Siento que muchos pues van a decir que es por vocación y así. Yo honestamente fue porque pues yo soy de Guajuapan, en la normal estaba aquí, y como para no salir a otros lugares, pues para mí se me hizo fácil, no sabía que no era tan fácil, pero en su momento se me hizo fácil porque dije, bueno, pues no me desagrada, pues me meto. Muy bien. ¿Y en algún momento pensó en cambiar de carrera o cambió de opinión durante la formación docente? No, de hecho, justo en mi primer semestre pasó algo que dijo, ay, creo que sí estoy en el lugar que debería estar, porque fuimos de observación a una escuela y estando en la escuela la maestra titular se salió y nos dejó, porque a veces hacen eso, se van a la reunión y nos dejan, ¿no? Y estábamos en clase y como 3 niños empezaron a hacerle burla a otro y se burlaban de él, que porque era pobre, que porque era pestoso y así, empezaron a hacer muchas cosas, ¿no? Y pues a uno nuevo le da pena, así de no molesten, así, ¿no? Pero como que sí se calmaban y volvían, y el otro niñito se enojó mucho porque sí era como que un hostigamiento constante y se volteó y les pegó, le dio un puñetazo en el brazo a uno de ellos y pues se puso a llorar. Llegó la titular y como que para mí todo pasó muy rápido porque llegó la titular y lo regañó y lo llevó a la dirección y resulta que el niño ya estaba condicionado y después ya era como que su tercer llamado de atención y lo expulsaron, ¿no? Y yo dije, maestra, pero es que no fue así, y yo le expliqué la situación y me decía, sí, pero ya, o sea, ya se expulsó ya. Y entonces yo me quedé con este sentimiento de, ay, qué injusto, y ahora voy a ser una maestra que no haga eso. Y este es el lugar donde yo puedo ayudar a estos niños que en muchos lados se les ha como que dejado. Y ahí fue donde dije, sí estoy en el lugar que debo estar. Qué bueno. Sí. Bueno, y a lo largo de su trayectoria, ¿qué transformaciones personales y profesionales ha experimentado en su manera de concebir y ejercer la docencia? Muchas. Personales que hayan afectado mi docencia es que, por ejemplo, pues yo nunca he sido de una familia con muchos recursos económicos, entonces como que mi formación siempre se limitó a la escuela, no había como que talleres y así. Ya ahorita siendo adulta me empecé a meter a talleres de danza, talleres de teatro y así, de expresión oral, y como que cambia tu perspectiva mucho. Y antes yo creía que la educación, por ejemplo, de las artes no era importante, que ahorita digo es una parte esencial que muchas veces dejamos de lado por las famosas materias principales, ¿no? Que antes eran asignaturas principales y que ahorita ya han cambiado, pero sigue habiendo algunas que son esenciales y otras que no, y siento que hemos dejado el arte, y yo cuando redescubrí el arte sí fue como que un gran cambio en mi trabajo. Otra fue que por una u otra ocasión nunca he dejado de estudiar. Yo he seguido estudiando y a partir de seguir estudiando como que de mi normal sí salí formada, pero con muchos huecos. Cosas que yo decía es que me hace falta
ajá, está bien, pero como que algo no logra coincidir, ¿no? Y afortunadamente he encontrado como que espacios donde hablan mucho de esta postura crítica y social y cultural y la importancia del humanismo y de cómo tratamos a los niños, ¿no? Y entonces eso también ha dado como un cambio bien grande a la perspectiva que yo tenía de ser una maestra, a lo que yo pienso ahora que es la escuela y cuál es lo que debe ser la escuela. Bueno, en lo personal siento que el tiempo es algo fundamental, la manera de organizarse de un docente. Creo que sí contribuye positivamente. Bueno, en caso de que el docente sí se organice de buena forma, sí contribuye de buena manera también a potenciar así el conocimiento del alumno. Pero bueno, ¿usted de qué manera se organiza su tiempo para tener un buen desempeño en el aula? Es que va a depender mucho primero de uno como maestro y después del grupo que tengas. No todos los grupos son iguales, aunque por ejemplo si el año pasado diste cuarto y este año das cuarto, aunque sea el mismo grado, no va a ser lo mismo. Entonces depende mucho. Por ejemplo, si llegas a tener niños con autismo, pues sí tener una rutina rígida es necesaria. O sea, es de que sí, porque sí, para que también te evites otras dificultades dentro del aula. Pero si no, pues como que puede ser un poquito más flexible. Honestamente, yo soy muy flexible con mi grupo y que también depende de las características del grupo. Por ejemplo, en este año me dieron cuarto grado y son unos niños que van muy atrasados en cuanto a la adquisición de la lectoescritura a pesar de ir en cuarto grado. Entonces yo, como tengo organizado ahorita, es un momento para lenguaje, un momento para puro pensamiento matemático y un momento para un proyecto. Y así, dentro de un proyecto donde entran todos los campos formativos. Y así es como yo, digamos, organizo mis clases al día, aparte de las actividades permanentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que ya tengo 3 actividades permanentes. Entonces, haz de cuenta, entramos al aula y empezamos leyendo el diario. El diario es un diario que se va con todos los niños. La segunda es una libreta que se llama ¿Sabías qué? Que es dar un dato científico y se va igual rotando por niños. Y el otro es Juguemos Todos Juntos, que cada niño igual se va rotando, lleva un juego para poner en el día, pero él es encargado de investigarlo, escribirlo y explicarlo y ponerlo en marcha. Y entonces es entrando. Y ya después, muy honestamente, yo soy, a ver, ya tenemos estas 3 cosas, ¿ustedes con qué quieren empezar? ¿Qué les gustaría hacer hoy? ¿No? Porque para mí esta flexibilidad de decir, ustedes también pueden decidir cómo aprenden, sí, les hace más significado que el que yo llegue y organizar en la libreta, ¿no? Sí. Ajá, te digo, en mi caso ahorita, pero por ejemplo, si yo tuviera niños con autismo, sí tendría que ser algo muchísimo más rígido. Entonces depende mucho de las características de tu grupo. Del alumno, ¿no? Y también como a ti te guste trabajar. Sí, también. Sí. Bueno, los recursos y materiales que se ocupan dentro del aula, creo que pues, hay una diversidad de recursos, pero ¿usted cuál considera que contribuyen de manera positiva en el aprendizaje de los alumnos? Pues en sí el material concreto siempre es importante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo para matemáticas, yo amo y adoro las fichitas, las de colores. Y yo realizo unos tableros con papel cascarón y los voy dividiendo por colores y a través de juegos es como yo trabajo las fichitas. Y a mí me sirve para hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ver punto decimal, para todo me sirve eso, ¿no? Eso. En la adquisición, por ejemplo, de la lectura y la escritura, pues en el alfabeto, para mí es esencial desde el primer día
muchos dicen que cuando vayas viendo letra por letra, para mí todo desde el primer día, porque yo aplico la metodología global estructural, entonces para mí es todo, y así para ayudarme. Y lo esencial que siempre tienes que tener, pues parecería muy obvio, pero no, a veces no lo es tanto, pues es tu pizarrón. Sí. Tu pizarrón, porque como tú le enseñes a los niños y como tú hagas tus apuntes en el pizarrón y les enseñes a estructurar el conocimiento, ellos lo van a aprender a estructurar en su mente y en su libreta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu pizarrón un caos, ellos nunca van a aprender a tomar buenas notas. Y después llegamos a la universidad y no sabemos tomar notas, Sí. porque nunca nos enseñaron a tomar buenas notas, ¿no? Entonces el pizarrón a veces tiene más importancia. Y muchas veces nos dicen, no, y lleva material, lleva esto, y tus láminas, y a veces caemos en el exceso y no es tan necesario. Entonces sí, hay temas a los que es el material concreto y hay temas en los que pues tal vez no es tan necesario. Y en cuanto a los recursos, ¿qué recursos considera que contribuyen? ¿Recursos en qué sentido? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En los tecnológicos, tal vez. Pues realmente muchas de las comunidades de Oaxaca pues no cuentan con recursos, por ejemplo, tecnológicos, ¿no? En cuanto a mí, pues sí llevo, por ejemplo, videos. Los videos, uso audios, pero en regular es más la creación que el traer de afuera. Porque incluso hasta cuando vamos a ver los cuentos para la adquisición de la lectoescritura, a mí me gusta crearlo con los niños. Así de, vamos a hacer un cuento de material, de útiles escolares. ¿Cuál ponemos? Goma, picapuntas, bueno. Y díganme el nombre de un niño, y como que lo vamos armando ahí en lugar de traer de fuera, ¿no? Es utilizar el conocimiento que ellos tienen. Su creatividad. Y su también. creatividad, y eso te ayuda un montón porque fomentas la creatividad, les enseñas estructura, les enseñas que su voz sí sirve, que sí cuenta, y trabajas tu tema en lugar de traer de fuera y cállense y de En cuanto a las planeaciones, bueno, considero que sí es una herramienta fundamental para el docente, para llevar a cabo sus clases, ¿no? Del día a día. Y pues personalmente desconozco cierta estructura o los contenidos de la planeación, y pues específicamente me gustaría saber cuáles son los elementos para realizar una buena planeación. Pues depende qué tipo de planeación quieras hacer, ¿no? Ahorita en los planes manejan mucho que está la planeación por proyectos, pero también puedes hacer la planeación por unidad didáctica. Y en la de proyectos, por ejemplo, pues le pones nombre a tu proyecto, dependiendo también cómo lo quieras estructurar, pero pones nombre, el propósito general, los objetivos específicos, ya de ahí pues los que nosotros les llamábamos contenidos, que ahorita ya cambiaron por los PDA. Sí. Los PDA, eso los organizas y ya de ahí vas como que pues por día, ¿no? Por día, yo al menos pongo día, actividad y materia, ¿no? Los materiales que ocupas, los separas y ya al final. Antes manejaban un tipo de planeación por proyectos que a mí me gustaba mucho, porque haz de cuenta que manejaban el tema general o el título general, y de ahí como que sacaban diversas preguntas y ya tú trabajabas una cada día o cada 2 días, ¿no? Por ejemplo, digamos que vamos a trabajar el trigo, ¿no? ¿Y de dónde surge el trigo? Y ya, lo ves 2 días, ¿de dónde surge el trigo? Usos del trigo, ¿no? Y otros 2 días, importancia del trigo en el mundo, un día, y así como que lo iban separando por preguntas y así lo organizan, y por día, y así lo organizaban como para que tuvieras una estructura diferente. Yo en lo personal uso esa, porque ya la que viene ahorita se me hace un poquito más complicada, revuelta, y yo prefiero usar esa.
Y ya pues por unidad didáctica pues ya nada más es tu contenido o tu PDA, tu propósito y las actividades que tú quieras tener ese día. Y ya al final nada más como que la evaluación, qué elementos tú vas a considerar para saber si los niños sí aprendieron o no, tus observaciones y tus firmas. Entonces las planeaciones se hacen por semana o por día Pues te digo que depende mucho de cómo tú trabajes. Por ejemplo, los de los proyectos, en lo personal, para mí es mejor 15 días en proyectos. Cuando trabajo por unidad didáctica o por temas, ahí sí lo puedo hacer por semanas, ¿no? Incluso hasta por días, ¿no? Es decir, lunes, martes y miércoles trabajo el uso de la coma en textos literarios. Y jueves y viernes trabajo el uso del punto en textos literarios, ¿no? Entonces ahí sí como que puede ser más específico, cuando es por contenidos o por temas o por unidad didáctica, pero cuando es por proyectos yo sí le tiro más a 15 días. Bueno, 2 semanas. Sí. 2 semanas. Ajá. Entonces, mencionaba como que las complicaciones que ha tenido con realizar sus planeaciones con el modelo educativo 2022, ¿no? Que es de la nueva escuela mexicana. Entonces, ¿qué dificultades ha tenido con respecto a ese tema? Creo en ocasiones sí me hace un poquito como que revuelto, ¿no? Porque siento como que le da mucho antes, bueno, es mi percepción, le da mucho antes del inicio, porque por lo que yo los he revisado, vienen como que haces actividad hasta que te lleva a la problematización y de ahí vuelves a planificar actividad. Entonces como que hay un en medio, digamos así, y eso es lo que a mí como que en ocasiones me conflictúa en decir, ¿por qué no lo pones desde el inicio? Hay problema de comunicación, ¿no? Porque pues los niños sí saben identificar esos problemas, ¿sabes? No es necesario como que tanto. Bueno, para mí eso es como un poquito lo que no me agrada de manera personal. Probablemente metodológicamente sea la forma correcta, pero como que a mí sí me desagrada un poquito. Eso, y en que tal vez pide mucha investigación, cuando en muchas comunidades no se tiene la posibilidad de realizar esa investigación, y de repente sí eso complica en poder tal vez llevar los contenidos como se pide, o los proyectos más que nada como se quiere. Entonces, ¿considera que la nueva escuela mexicana es algo positivo en cuanto a la educación, o como que lo rezaga un poco, o como que avanza, o...? Pues en lo personal me parece una propuesta muy interesante, y al final todo está en constante cambio, ¿sabes? Y ya se ha demostrado que las formas anteriores de enseñanza pues no nos están funcionando. Algo tienen que no nos funcionaron, ya se intentaron y no se funcionaron. Esta nueva forma, que yo sepa, está basada en una perspectiva sociocultural, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho, te digo, me gusta la forma en la que se plantean los nuevos propósitos, cómo se plantean nuevas competencias, cómo se plantean nuevas formas hasta de ver la vida, de ver el trabajo dentro del aula, porque ya dejan de decir equipos, sino comunidades, o sea, el fomentar la identidad y sentirse más apropiado, a mí me parece muy correcto, sobre todo en el momento social y de vida que estamos, porque estamos muy mal. Entonces a mí me agrada mucho, me parece muy bueno. Siento que probablemente nos falte más actualización, porque no sé si nada más seamos como Oaxaca o en general, que sí, muchos estamos perdidos, porque al final nosotros fuimos formados con los otros modelos educativos, y
y uno nuevo, pues sí, como que nos saca y nos... Es difícil adaptarse. Ajá, y entenderlo, ¿no? Y entender la perspectiva, ¿no? Y es entender desde qué significa la escuela, porque no es lo mismo que significa la escuela si eres conductista, no es lo mismo que significa la escuela si eres constructivista, y no es lo mismo que si eres un maestro crítico. Entonces cada uno tiene una perspectiva totalmente diferente de todo, y eso es lo que más nos cuesta, o sea, decir, va, lo voy a intentar, y tendemos a irnos más a lo que ya conocemos y quedarnos. Entonces, para mí me gusta mucho, es una apuesta muy interesante, y me gusta mucho que da demasiada libertad al docente a trabajar como él mejor quiere, Sí. ¿no? Entonces te digo, yo trabajo así, hay maestros que yo conozco que trabajan por campos formativos, y ellos sí te trabajan con lengua, pensamiento, matemáticas, científico y así, todos por los campos formativos, y así es su trabajo. También es muy respetable, ¿no? Y al final lo bonito es poder sentarte con ellos y decir, ¿a ti qué te funciona? Y así. Entonces es muy interesante, y al final siento que pues, es una buena Claro. Bueno, creo que en lo personal sí también me parece pues algo positivo, así que pues, la educación ya es como que se basa más en lo humanista, ¿no? Y en la comunalidad, que creo que sí es importante como que enseñarle a los alumnos, pues recalcarle la cultura. Creo que es un punto importante que resalta la nueva escuela mexicana, y pues también pues también apoyo su perspectiva, pues me parece también algo positivo con relación a eso. interesante. Sí, y pues creo que como alumnos tenemos diferentes formas de aprendizaje. Entonces, pues usted como algunos aprenden de forma auditiva, visual o incluso de las dos maneras, ¿no? Pero usted cómo adapta sus métodos de enseñanza a las necesidades individuales de los alumnos. ¿Cómo hablar? Es que es raro, pero cuando empiezas a trabajar te vas a dar cuenta. Llega un punto en que podrá sonar soberbio, pero lo sabes. O sea, como que ya de ir viendo a tus niños y así trabajando una semana, por ejemplo, a mí me pasa, yo explico un tema y en esos temas ya digo, tal vez este no me entendieron, ¿no? Y entonces ya, a ver, vente. Bueno, entonces a ustedes les voy a explicar de una manera diferente, ¿no? Si unos ya me entendieron en el pizarrón, a ustedes les saco una hojita y la doblamos, y después como que yo trato de hacer actividades que involucren todos los tipos de aprendizaje. O sea, si vamos a ver el tema de las fracciones, ¿no? Vamos a ver algo donde haya material concreto, pero también donde escuchemos, pero también donde juguemos, pero también donde como que yo eso es lo que hago. Trato de como que fomentar o fortalecer todos los tipos de enseñanza, porque a veces caemos en que no, es que tú eres auditiva y nada más te voy a enseñar o voy a priorizar contigo que aprendas de manera auditiva. ¿Y cuándo vas a desarrollar tus demás maneras de aprender? Porque al final todos tenemos todas las maneras de aprender, unas más fortalecidas que otras, pero si yo me dedico contigo nada más de una manera, no vas a desarrollar las demás. Y cuando llegue un maestro que no te quiere enseñar así, ¿qué vas a hacer? Y cuando llegues, o si tú eres kinestésico y llegas a la universidad y te dicen no agarres, y nunca desarrollaste tu manera auditiva o visual, pues ¿qué vas a hacer, no? Entonces yo eso es lo que hago, aunque me tardo un poco más en mis temas tal vez, sí trato de abarcar todos los tipos de aprendizaje para todos, porque si tú vas o tienes menos desarrollado uno y más el otro, bueno, vamos a desarrollar y vamos como que a la par. Entonces yo en general trabajo un tema en todas las actividades y todos me aprenden, y bueno, vale que a veces no pasa que uno que otro no, pero en su mayoría a mí me ha dado muchísimos mejores resultados porque desarrollas las demás formas de aprendizaje y ya matas dos pájaros de un tiro. Pero creo que sí, ¿no?
cuanto al desarrollo emocional de los alumnos, ¿cómo es que el maestro contribuye a ese desarrollo? Siento que más de lo que debería, porque yo escucho a muchos maestros que dicen el famoso, es que yo nada más soy maestro, yo nada más vengo a enseñar contenidos, no a enseñar valores, no a enseñar otras cosas. Y la realidad de México y de muchas comunidades es que pues hay, y no solo de México, ¿no? En general del mundo, hay muchos niños que están muy abandonados por sus familias. Y si el maestro no les enseña, ¿quién les va a enseñar? Y después decimos, ay, es que hay muchos delincuentes en mi pueblo. Ajá, nadie les quiso enseñar. O sea, culpa de quién es, ¿no? Y al final la educación de los nuevos ciudadanos, digámoslo así, nos corresponde a todos. Y te digo, hay maestros que dicen, no, a mí no me toca. Entonces, que al final, si tu conciencia social está fortalecida, pues te toca, ¿no? Es esencial el desarrollo emocional, querramos o no, y va desde el modo que los saludes, desde el modo que les preguntes. Yo, por ejemplo, siempre empiezo de buenos días, ¿quién soñó feo? ¿No? Mi primera pregunta siempre es ¿quién soñó feo? Y ya yo, ¿qué soñaste? Ay, sí. Ay, no, fíjense que yo soñé feo y así. Entonces, desde preocuparte cómo están y que ellos se sientan que son importantes. Porque si no son importantes ni para el maestro, entonces al rato que venga la delincuencia organizada y les digan no, pues tú eres importante para nosotros, pues se lo van a creer. Y al final, te digo, no nos debería tocar, pero somos más importantes de lo que creemos. Sí, bueno, también en lo personal también me parece muy importante el desarrollo emocional y también pues la salud mental, ¿no? Que va de la mano con eso. Y pues sí, creo que el maestro contribuye muchísimo. Y tal vez en algunos casos pues no tanto. Pues también me pongo a pensar que pues es que a lo mejor como docente si haces el esfuerzo de ayudarlo emocionalmente, pero también pasa un gran tiempo en su casa en donde pues no le toman tanta importancia y pues no sé, siento que ahí como que va como que en declive ese esfuerzo que hace el docente. Pero dejas algo, lo que sea. O sea, nada más con dejar esa manchita. Yo, por ejemplo, tuve un alumnito en primero, ¿no? Le decíamos Gil. Y Gil era un relajo total. O sea, no, ningún maestro lo quería, el pobrecito. Y en su casa, ahí, fíjate, no era que tuviera violencia o que estuviera desatendido. Bueno, al final sí es violencia, sino que lo sobreprotegían y lo consentían muchísimo. Y al final eso sí es violencia, ¿no? Y entonces cuando llegó conmigo, pues yo sí dije, no, aquí somos cuates, somos amigos, pero también hay normas y hay reglas, y si no quieres, pues entonces sí, como que al final yo me fui porque eso ya pasó hace como unos 6 años. Y sí me quedó este sentimiento de, ay, yo creo que ni hice nada por él, ¿sabes? O sea, yo creo que no funcionó nomás, porque por más que intentas, a veces es bien difícil, dijeras tú, porque ¿de qué sirve que la maestra diga, tienes que poner atención si llegan a casa y la mamá le dice, no, ni le pongas atención, está loca? Sí. ¿No? Entonces, y tiene bien poquito que me lo encontré y me fue a saludar con mucho respeto. Espérame, le voy a traer una agüita y me llevó agua y me empieza a platicar, ¿no? Y yo, ¿cómo te va? ¿Ya eres más tranquilo? Sí, maestra, dije, ¿no? Y ahí estuvo platicando, se despidió de mano, se fue. Y llegó otra compañera y me dijo, ¿qué es lo que acabo de ver? Le digo, ¿por qué? Ese niño es un relajo, o sea, a nadie respeta. ¿Por qué la vino a saludar? Y yo cuando me dijo eso dije, algo provoqué en él que
veces creemos que no es nada o es muy poco, pero que no sabemos qué va a significar más adelante, ¿no? Y entonces ese pequeño granito que puedas hacer, aunque muchas veces vas a decir, seguramente ni se van a acordar de mí, sí se van a acordar. Y por ahí hay mucho una frase, ¿no? Que no se van a acordar de los contenidos, no se van a acordar de cuáles son los verbos en infinitivo, ni cuáles son los adjetivos, sino se van a acordar de si los tratabas bien, si te reías con ellos, de qué tipo de ser humano quieren ser cuando crezcan. Qué bonito. Eso es como que lo que me motiva tal vez para poder ejercer la docencia, porque sí, veo que es algo muy, muy bonito, así, que conectas con los alumnos y es algo como que contribuye mucho a tu persona, ¿no? Como que te hace sentir bien, a la larga te hace sentir como buen ser humano. Sí. Bueno, creo que aparte de fomentar el desarrollo emocional, creo que también es importante el pensamiento crítico. Entonces, ¿usted cómo fomenta ese pensamiento dentro de la vida y con los alumnos? Es que hablando de pensamiento crítico está bien complicado, porque a veces nos jactamos mucho de querer tener un pensamiento o querer fomentar un pensamiento crítico, pero no nos hemos cuestionado si estamos preparados para aceptarlo o no. Porque tener un niño con pensamiento crítico es que te diga, no quiero hacer eso trabajo y tú no me puedes obligar. Y muchos maestros saltamos en el, ¿cómo se te ocurre? Si aquí se hace lo que yo quiero. Pero tener un niño que te diga eso es que tenga pensamiento crítico, porque es capaz de tomar sus decisiones, de cuestionar por qué tiene que hacer algo que a él no le interesa, ¿no? Y tener la fortaleza de explicar, de como adulto formador de unos niños con pensamiento crítico, tener la endereza de decir, a ver, no lo está haciendo contra ti, está haciendo porque su cerebro ya está desarrollando unas capacidades de análisis más allá de lo que tú estás concibiendo, ¿no? Y tener la capacidad de explicarle el por qué es importante que haga una de las cosas. Y entonces ellos dicen, es eso, sí, ¿no? Entonces, y va a haber niños que te digan, no, pero ya me lo sé, ¿por qué lo tengo que hacer si ya me lo sé? Entonces, tener niño, como que para mí es esto, ¿no? Formar pensamiento crítico en los niños es darles el poder, no como el total, que también se puede llevar al otro lado, sino que ellos sepan qué aprenden, por qué lo aprenden y para qué les va a servir. Y no nada más porque lo dice el maestro, sino porque ¿en qué me va a servir a mí servirme las tablas de multiplicar? O sea, yo repetirlas como perico, ¿me sirve de algo? Bueno, te sirve para esto, bueno, ya lo veo, ¿no? Es como incentivarlos a tener esta conciencia del por qué hacen cada una de las cosas. Porque así cuando sean adultos van a ser gente que cuestionen, que pregunten, que digan, no, para mí no es. Entonces sí está complicado que como maestras pues demos la apertura, ¿no? Cuando muchas veces también los maestros no tenemos el pensamiento crítico, ¿no? Si nos dicen, por ejemplo ahorita en el Buen Fin todos estamos esperando a que baje ese celular el bueno para que, y nuestro pensamiento crítico que dice, de verdad necesito un cambio de celular, de verdad necesito gastar tanto, ¿de dónde viene este pensamiento burgués de estar, gastar y así, ¿no? Entonces, bueno, yo de manera personal eso hago, ¿no? Darles el poder dentro del aula de que ellos puedan cuestionarme y puedan decirme y puedan de repente debatirme el por qué tienen que hacer las cosas y que ellos entiendan la importancia y que sean conscientes de por qué tienen que estudiar, no porque lo diga yo o lo digan sus mamás, sino la importancia de que al rato nadie los pueda venir tal vez a engañar. Sí. Bueno, me comentaba hace un momento que incluía videos o audios en el aula, y pues de qué otra manera
integra las nuevas tecnologías o herramientas digitales en la práctica docente? Pues de manera personal, nada más de esas maneras. Yo soy de la perspectiva de que a veces menos es más, ¿no? Y a veces caemos mucho en querer proyectar que esto, que el otro, y me ha pasado porque lo he aprendido con el paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que llevé a un grupo un video fue un wow, ¿no? Yo dije, ay, les encantó. Y entonces en cada tema empecé a llevarles un video, porque yo pensaba que era una actividad que les encantaba. Y de repente una niña fue así de, ay, maestra, otro video. No, y fue así de, oh, no te gustan mis videos, ¿no? Y entonces yo dije, ajá, o sea, tal vez al inicio les gustó por la novedad. Sí, pero sí hay temas donde yo no puedo poner el video y puedo hacer el trabajo y la explicación y así, ¿no? Entonces sí dije, pues a veces en algunos temas menos es más. Y a mí me interesa más, tal vez que lo vean, que lo vivencien, y ya como que dejo los videos a solamente cuestiones que sí necesitan como vislumbrar otros escenarios. Pero si no son necesarios, te digo, yo muy honestamente lo uso lo menos posible. Y como lo ha usado, digamos que muy poco, ¿cómo cree que el uso de la tecnología ha transformado la relación entre docente y alumno? Bueno, aunque utilice muy poco la tecnología. Pues yo creo que, fíjate, bueno, yo trabajo en comunidad, ¿no? En Puebla. Y todos mis 13 años han sido trabajando en comunidades. Entonces realmente no sé qué impacto ha tenido a nivel ciudades, porque pues yo me desarrollo nada más en comunidades. Y yo muy honestamente trato que los niños tengan el menor acercamiento a las cuestiones tecnológicas, ¿no? Porque afectan su desarrollo neuronal, porque afectan la percepción, porque afectan un montón de cosas que si los sopesas entre el afecte y el beneficio, yo creo que ganan más el afecte, ¿no? Y aparte que los niños todavía no tienen esta conciencia en su totalidad de saber decidir qué cosas sí y qué cosas no. Entonces, en cuanto al uso de la tecnología, yo siempre recomiendo lo menos posible. Ajá, porque pues al final, a mi perspectiva, afecta menos de lo que beneficia. Sí, la verdad sí. Bueno, con relación, desde mi perspectiva, siento que, pues, de alguna forma sí te aburre ver con ciertas proyecciones, ¿no? De ciertas materias, como que se te hace un poco aburrido en lo personal cuando es así, no es tanto de que pues el maestro está hablando o está haciendo una actividad, ¿no? Y no tanto de estar mirando al proyector. Y fíjate, yo estaba estudiando, estoy estudiando mi segunda maestría, y tengo un maestro que él dice, ¿no? Que eso de poner diapositivas, tres diapositivas, eso pues no es tan afable para nosotros que ya tenemos una cierta formación, ¿no? Porque él decía, ¿no? La manera de que tú sabes que el que te va a explicar sabe es que agarres un plumón y que en el pizarrón te vaya explicando y vaya haciendo la estructura del conocimiento que trae. Y no vamos con la siguiente diapositiva, fíjese que aquí, y la siguiente, y no, o sea, aquí yo te voy a explicar porque este conocimiento que te voy a dar es importante. Y como yo te estoy diciendo que es importante, te voy a demostrar que yo me lo sé. Porque a veces de repente se cae en que vamos leyendo y no leyendo. Bueno, siguiente, y sigues leyendo. Entonces sí, les digo, ese maestro, sí, mi admiración, él sí se paraba con su plumón y empezaba, ¡wow! Y acababa con un organizador de información
y que tú le entendías a todo el organizador. Mira, qué interesante. Algo voy a crecer como tú. Sí, la verdad sí es admirable ver a ese tipo de maestros. Y sí te dan ganas de ir a la escuela e incluso hasta te emociona entrar a su clase y decir, pues es el maestro que llega con... Y es ese maestro al que siempre tienes que prestar atención, porque ya si te volteas y regresas, ya ¿qué dijo en ese pedazo? Ajá, entonces eso es muy interesante y a mí se me parecen más interesantes. Bueno, mencioné hace un momento que pues los padres de familia de alguna forma sí contribuyen, creo que muchísimo a la formación del niño. Y pues usted cómo intenta involucrar a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los alumnos, más allá de las reuniones formales. Pues yo de manera personal los mando a llamar cuando hay algo que ver, tanto bueno como malo. Porque a veces tendemos a hacer eso, ¿no? De nada más mandarlo a llamar cuando hacen algo malo los niños. Y ya los papás ya saben que van a ir a reuniones, ¿no? Incluso hay niños que reciben el coscorrón antes de llegar a la escuela a ver para qué se les mandó a llamar. Entonces yo sí mando a llamar, pero tanto para decirles lo bueno como que durante el año los mando a llamar y mire, su hijo pues me ayuda en esto, me ayuda en lo otro, es amable, así con su niño, lo que esté haciendo, síganlo apoyando, ¿no? Eso, y como en los papás que también se ve que sí quieren dar el apoyo. Hay papás que por más que intentes es muy difícil y te vas a gastar más tú que ellos queriendo cambiar. Entonces sí está muy complicado en esas situaciones, pero en los que sí, eso. Y también el crearles la conciencia, porque hay muchos papás que no apoyan o no ayudan o hacen cosas que no saben que les afecta a los niños, ¿no? Por ejemplo, yo tuve un papá que siempre le decía a su hijo que era un tonto, que es un tonto y es un tonto, y ya era el tonto, ¿no? Y entonces en la escuela era de, a ver, hazme esto, y me decía, es que no puedo. Y yo, ¿por qué no puedes? Es que soy tonto. ¿Quién te dijo que eras tonto? Mi papá. Y entonces de hablarle al papá y decir, mira, es que si usted dice que es un tonto, no se lo va a creer. Porque la palabra mayor para un niño es su papá. Y si el papá, el papá y la mamá, no solo el más la mamá, pero si los papás te dicen, eres un tonto, tú dices, bueno, soy un tonto, espérate, me siento aquí porque soy tonto, ¿no? Entonces sí, como que hacerles conscientes de eso, porque hay muchos temas en los que, a pesar de que ya muchos tienen cerca la tecnología, como que no les interesa o no se concientizan que debe de ser algo que busquen. Sí. Y bueno, ya como que saltándonos un poquito de tema, creo que también como docente pues se genera cierto estrés, ¿no? Al llevar a cabo pues la docencia. Entonces, ¿cómo considera que se puede sobrellevar el estrés profesional? Yo siento que no siendo tan rígido contigo mismo. Es lo que te decía hace rato. A veces creemos que no hacemos lo suficiente, que no estamos dando lo mejor y que también eso te pasa si te interesa ser maestro, ¿sabes? Porque hay muchos, o sea, no debería, pero sí hay muchos docentes a los que no les interesa lo que hacen y nada más van a cubrir horario y nada más van a ver qué hacen y ya, ¿no? Y yo siento que por lo regular nos pasa a los que sí nos interesa los niños y nos interesa su educación, y es eso, es no ser tan malo con uno mismo y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Sirve mucho también reconocer tus limitaciones, que tal vez sí le puedo invitar el almuerzo a un niño 2 días o 3 días, pero si se lo invito todo el ciclo escolar, pues también son los pares de tenis tal vez de tus hijos o así, ¿no? Entonces sí reconocer que a veces hay cosas que están dentro de lo que puedes hacer
ya de lo que te toca, sino de lo que puedes hacer. Y hay cosas con las que tú no vas a poder lidiar. Primero eso. Y como te comentaba hace rato, a mí me ha servido mucho el acercarme a las artes. O sea, el ir a danza, ir a teatro, que son las dos cosas que yo hago, es como que ya traigo todo lo de la semana aquí y llego y así ya, eso se quedó fuera. Aquí como que tener estas actividades que nada más sean para ti, para tu recreación. Eso. Sí, involucrarse en otras actividades, ¿no? Y no nada más centrarse en el trabajo. Entonces, sí, creo que sí, me parece interesante. Sí. Bueno, y en lo personal también, bueno, he tenido ciertas conversaciones con otras personas que quizás no les interesa tanto la docencia, o tal vez si tienen un familiar docente, pero pues como hijos o como familia, pues tienen un cierto concepto quizás un poquito malo. Entonces me comentaban que pues es algo monótono, que con el paso del tiempo te aburres o que ya no te dan ganas de pues ser un buen docente. Entonces quisiera saber si eso es verdad, que es monótono, y de qué manera puedes enfrentar esa monotonía en caso de que pueda surgir, ¿no? Pues yo creo que también depende de cada persona. Pues mira, yo tengo 13 años de servicio, tampoco tengo tantos, ¿no? Hay compañeros que tienen 32, 35 años de servicio. Yo creo que de que se vuelva monótono, jamás, pero depende mucho de ti. ¿En qué sentido? En que uno mismo no sea aburrido, ¿sabes? Porque, por ejemplo, de repente pasa que cuando ven un buen maestro, y esto se pasa, comúnmente le dan primero, segundo o quinto y sexto. Entonces, de repente hay maestros que ya tuvieron 7 años primero y pueden caer en esto de decir, ay, es que otra vez primero, otra vez lo mismo, ¿no? Pero si tú cada año vas cambiando, vas modificando, vas implementando nuevas estrategias, vas, o sea, haciendo nuevas cosas, pues jamás va a ser monótono, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he estado trabajando mucho en multigrado y yo sí he sido de primero y segundo o quinto y sexto, porque en multigrado, tercero y cuarto se lo lleva el director, ¿no? Ay, ellos pobrecitos. Y entonces, sí ha sido de, bueno, ¿qué nueva cosa nos vamos a inventar esta vez? Y ahora, ¿qué cosas raras vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo antes, mi actividad permanente era el diario, nada más el diario, ¿no? Y a partir de que tenía yo un niño que hablaba mucho y hablaba mucho y hablaba mucho y hablaba mucho, y de quinto dije, calma, porque hablaba mucho en datos interesantes, y yo, calma, ¿y si hacemos una libreta y nos compartimos datos interesantes? Y que él, ¿cómo ven? Y sí, y así, ¿no? Y en lugar de verlo como una carga, los niños dicen, sí, ya me toca a mí, sí, llévate fácil. Por ejemplo, el año pasado tuve segundo, implementé lo de un amigo, un peluche, un amigo, y que iba a ser un amigo que iba a pasar una aventura contigo el día de hoy, ¿no? Y tú me vas a contar a nosotros que no estuvimos en su aventura, que también se lo pasaron en la aventura, ¿no? Y también en cómo tú se lo expresas a los niños, porque si le dices, te lo vas a llevar y vas a anotar todo lo que hiciste en el día, pues me la llevo, pues ya que. Pero si le dices, hoy te toca ir con la nueva amiga y vas a vivir muchas aventuras, nos vas a compartir, porque como nosotros no vamos a estar contigo, pues no vamos a poder estar y nos va a dar mucha envidia. Pero si nos compartes, y sí, maestra, yo voy a traer, ¿no? Y entonces sí me tocó de niños que escribían hasta 3 hojas y tú ya le ponías, y ya me voy a dormir porque mi mamá me va a regañar y no quiere que siga escribiendo. Ajá, entonces depende mucho de ti, de qué cosa inventes, ¿no? Me platicaba mi papá que en algún, porque mi papá es director y fue maestro, que en algún momento recibió un curso y en ese curso le dijeron, a ver, maestro, dice, el que dirigía el curso le preguntó a una maestra, ¿usted cuántos años de experiencia tiene? Y ella le contesta, pues trabajando tengo 28. Y dice, ajá, tiene 28 años trabajando.
pero de experiencia, ¿cuántos años tiene? Y dice, pues 28. Y le dice, entonces 28 años, cada año ha hecho cosas diferentes y ha tenido grados diferentes. Ah, no, dice, 15 años he tenido primero y he aplicado lo mismo. Ah, bueno, entonces no tiene 28 años de experiencia, ¿no? Tiene los que sí ha tenido de experiencia más el que va repitiendo todos los años. Entonces, te digo, depende mucho de uno y de ir probando, ir cambiando, ir viendo, y esto me funcionó, esto ya no me funcionó, y si a esto le cambio esto, y depende mucho de ti. O sea, que un día llegues vestido de payaso y otro día llegues con un parche en el ojo y al otro día llegues todo pachón y al otro día llegues con pijama y al otro... Y generar de ahí, eso es muy bonito. Pero depende, ¿no? Porque si te vas a la monotonía y entras a la monotonía, a veces es bien difícil salir. Bueno, sí, la verdad sí me sirvió mucho su comentario, porque pues sí también he pensado, había como que me había cuestionado en ese sentido, ¿no? De que qué pasa si en algún momento me parece esto algo muy monótono, o qué tal y me arrepiento, ¿no? Qué tal si me cuestiono de decir, hubiera estudiado otra cosa, o no sé, porque sí he tenido comentarios así, que quizás sí te desaniman de alguna forma. Pero pues sí, viéndolo depende de ti y viéndolo desde esa perspectiva, pues yo creo que sí. Yo siento que sí voy a hacer un buen trabajo. Sí, vamos a ver que sí. En cuanto a los instrumentos de evaluación, ¿qué tipo de instrumentos utiliza para evaluar los conocimientos de los alumnos? Pues yo en general, pues instrumentos como tal, aplico examen. Pero un examen a mí me gusta que sea, aunque es más trabajo para mí, que sea con preguntas abiertas y preguntas muy analíticas, no de sí, no o fechas, sino ¿por qué pasó esto? ¿Tú qué consideras? ¿Tú qué harías? Como que los lleve más a pensar, ¿no? Por ejemplo, en este trimestre, digamos, yo vi la coma, el uso de la coma, el uso de los puntos, los acentos y así. Mi manera de evaluarlo en el examen fue: escríbeme un cuento. Recuerda usar los signos necesarios, pero escríbeme un cuento. Punto. O sea, y ahí yo voy a ver si realmente lo aprendí o no. Entonces, como que sí aplico el examen, pero desde esa perspectiva. Y otros elementos que yo uso, pues son las participaciones, las tareas y los trabajos, ¿no? Y por ejemplo, en participaciones a mí me gusta hacer a ver, ¿tú cuánto crees que mereces? ¿Tú sabes cómo te has desarrollado? ¿Cuánto te pondrías? Ahora, niños, a ver, hemos visto cómo participa su compañera. ¿Cuánto le pondríamos? Tanto. Bueno, ahora yo te voy a poner una valoración desde mi perspectiva, la sumo y la divido, ¿no? Y por ejemplo, a mí me ha pasado, niños, y te sirve para un montón de cosas, porque hasta te sirve para ver la autovaloración que tienen ellos de sí mismos. Porque, por ejemplo, ahorita me pasó que un niño me dijo: yo creo que merezco un 5. Y yo: ¿estás seguro? Dice: bueno, un 7. Te pongo tu 7. Ya le puse 7. Y le digo: a ver, niños, miren a su compañero, ustedes han visto cómo ha participado. ¿Cuánto le pondría? Y todos al mismo tiempo gritaron 10. Y le digo: date cuenta, tú eres un niño que participa mucho, que siempre está colaborando, que siempre está ayudando. ¿Por qué creíste que merecías un 5? Y entonces él se quedó así como: pero entonces quiero cambiar mi 7. Y yo: tranquilo, yo voy a cambiar, o sea, yo lo voy a modificar, tú no te preocupes. Nada más quiero que pienses, valora el esfuerzo que haces todos los días, ¿no? Porque no es nada fácil hablar o decir o pasar, no es
es fácil que te digan, híjole, esta no está buena. No es fácil. Entonces, a mí me ha servido mucho eso, hacerlo, usar diferentes tipos de evaluaciones. A veces es con las participaciones, a veces es con los conocimientos, a veces con las tareas. Yo, por ejemplo, en tareas, yo sí te puedo decir que hay muchos maestros que promedian las tareas. Por ejemplo, si son 5 tareas, 10, 10, 10, 10, 10, pues tienes 10, ¿no? Pero si tienes 10, 5, 7, 8, así. Para mí, con que tú hayas cumplido con las 5 tareas, ya tienes 10. Porque a veces nos creemos mucho esto, hay mucho esto de trabajar el error y de que los niños aprendan y que el error no sea algo malo y así, ¿no? Pero traen una mala tarea, les pones 5 y vámonos. Y en la evaluación es que sacaste 5 tareas también como quieres, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el discurso de que el error es bueno, de que el error enseña, de que todos aprendemos a través del error? Entonces, para mí, yo le digo a mis niños, ustedes se esfuercen de lo más que puedan. Si su mayor esfuerzo dio un 5, valoren sus, hicieron su tarea, ahí está su punto. Si su mayor esfuerzo fue un 8, ahí está. Y su mayor esfuerzo fue el 10, ahí está. Pero todos aprendemos a través del error, todos, hasta yo. Entonces, yo, por ejemplo, en tareas, yo evalúo el número de tareas. Si son 20 y tú me hiciste las 20, así que has tenido 5, 0, 3, 2, entonces tienes el 10, porque valora el esfuerzo que estás haciendo a través del trimestre para poder aprender, ¿no? Y que no todos tienen las mismas condiciones y capacidades y así, por el desarrollo que se ha dado en nuestros contextos, pues ya es cosa individual, pero aquí se valora el esfuerzo y el que podamos seguir aprendiendo. Y yo te puedo decir, por ejemplo, mis alumnos sepan o manejen el tema o no, ellos no te tienen miedo de decir, ¿quién quiere pasar a hacérmelo? ¡Ay, yo! Porque saben que no pasa nada. Saben que escriban lo que escriban, se les va a explicar y va a ser, ya. Y le dejan de tener miedo al error. Porque te digo, mucho manejamos este tema y pero pues cuando de verdad se tiene que demostrar que aprendemos a través del error, pues no lo hacemos, ¿no? Y caemos en este tipo de cosas. Que al final la evaluación pues es para que tú sepas qué tal enseñaste tú, no cómo aprendieron los niños, sino cómo enseñaste tú. Tú lograste con tus métodos, con tus estrategias, con tu didáctica, lograste que los niños aprendieran o no lo lograste. Y también iba yo a hacer esa pregunta de cómo realmente saben que el alumno sí aprendió más allá de las calificaciones. Pues te digo, haciendo las cosas. O sea, por ejemplo, en esto del cuento, si me son capaces de si veo la estructura del cuento y son capaces de estructurar el cuento, adelante. Por ejemplo, ahorita me pasó que hice el examen de que, por ejemplo, yo les puse 3 sumas, ¿no? Y realiza las sumas, elige uno y escribe el problema. Inventa el problema que tú quieras, ¿no? Y hay niños que sí me pueden hacer el algoritmo como tal, pero al hacer el problema no saben estructurar un problema. Entonces aquí yo no te puedo decir que sí aprendiste, porque entonces todavía no sabes la concepción de lo que quiere decir o sumar o restar. Y tenemos que realizarnos. Entonces es eso, no es con estas preguntas o estas situaciones generales donde se va a ver realmente si ese pedacito de conocimiento lo puedes utilizar, porque si no lo puedes utilizar, entonces no tiene sentido. Y por ejemplo, si hay un alumno que muestra dificultades en el aprendizaje, ¿cómo lo ayuda en ese sentido? Pues primero analizar el por qué tiene las dificultades, ¿no? Y ver su contexto, ver su casa, ver su día a día. O sea, si es un niño que no me lo mandan sin almorzar, si es un niño que sufre violencia, si es un niño... Entonces
pues no sufre necesidades de aprendizaje, sufre pobreza, sí, sufre desamparo y muy poco puedes hacer ahí. Y ahí sí te toca decidir qué es lo que tienes que hacer como maestro. Y sí es tan importante que sepa esto y que tal vez, porque a veces caemos en eso de que como no te lo sabes, entonces vete para allá porque no te lo sabes, y aparte de que sufre aquí en su casa, sufre en el salón porque tú lo alejas. Y entonces te digo, te toca decidir qué es más importante, ¿no? Y también analizar si sufre problemas de aprendizaje o el maestro sufre problemas de enseñanza, ¿sabes? Porque a veces es bien fácil decir, es que no aprende, porque él, como le decían a este niño, ¿no? Es que él es tonto, no aprende. Y tal vez tú eres la que no sabe enseñar, tú eres la que no ha buscado el mundo, tú eres la que no ha buscado la estrategia, porque todos los cerebros son diferentes y ningún cerebro te va a aprender igual. Por más que existan los neurotípicos, ningún cerebro te va a aprender igual. Cada uno aprende diferente y nuestro trabajo es encontrar la manera en la cual le vamos a enseñar a esos niños. Y si ahorita te tocó 1, 2, 3 que aprenden diferente, pues ni modos, y te va a seguir tocando. Y entonces te digo, toca tomar muchas decisiones y ser muy crítico, ahí sí, muy crítico de yo si lo hice bien. O sea, estoy enseñando la multiplicación, ¿cómo? Repitiendo las tablas de multiplicar. Enseñar las multiplicaciones así. Dijeron por ahí un amigo, ¿dónde quedó tu normal? ¿Dónde quedaron tus 4 años de estudio para hacer algo que pudo haber hecho un bachiller? Porque cualquiera te puede poner a repetir las tablas, ¿no? Entonces sí, también tener mucha esta perspectiva crítica de dónde sí es el niño y dónde soy yo, ¿no? Y también otra, pues aceptar cuando a veces existen condiciones adyacentes que ya no dependen ni de ti ni de la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, recibí en un 6º grado una niña que no me sabía leer ni escribir, que todavía hasta 3º o 4º lloraba por ir a la escuela. Y su familia era de muy bajos recursos. Afortunadamente tengo una amiga que es psicóloga y ella me dio un test. Me dijo, mira, aplícalo así, grábalo para que yo la vea y ya te digo, ¿no? Y a través del test me dijo, no es concluyente, debería hacer en una sesión presencial, debería hacer más test, pero con lo poco que tenemos yo te puedo decir que es una niña que tiene la cognición de un niño de 5 años. Entonces tendrá ella 12, pero la cognición es de 5. Entonces tú la tienes que tratar como una niña chiquita y le tienes que enseñar como una niña chiquita, ¿no? Y entonces ya era ¿qué pasa, mamita? A ver, mira, vamos a verla y vamos a hacer esto y vamos a jugar. Y es bien complicado porque estás viendo la aquí, pero aquí estás viendo los aperros de no sé qué, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Por ejemplo, a mí me tocó en una multigrado, tenía yo 5º, tenía 6º y tenía la niña. Entonces sí era como, ¡ay! Pero al final te digo, lo tienes que hacer. Sí. Si te interesa, lo tienes que hacer. Puede pasar lo mismo que como a los 5 maestros anteriores de la niña no les interesó y no me lo pusieron. Y por eso esa niña no quería ir a la escuela y por eso lloraba todos los días. Y conmigo era la primera que llegaba y yo, ¡ay! Dame un respiro. Llega más tardecito, déjame acabar de aterrizar. Y por ejemplo, afortunadamente, salió, aunque sea de 6º, leyendo y manejando hasta el 100, ¿no? Que no es lo que debería saber en 6º, pero es la condición con la que ella tiene, que es lo mejor que que se pudo hacer en ese momento. Porque digo, a veces sí no depende ni de ti, ni de la familia, ni del contexto. Y bueno, con relación a los conflictos que se pueden generar en el aula, ¿cómo los abordan y qué estrategias utilizan para enseñarles habilidades de resolución de problemas y empatía? Pues para mí el ser el ejemplo es como que lo más importante. Y también
disciplina de decir, es que así tienen que ser y tienes que no. Eso. Otra también es entender que los niños no son malvados o porque quieran, o no es que carezcan de estas habilidades sociales porque quieran, sino porque no se las han enseñado. Sí. Entonces tenemos que enseñárselas, ¿no? Si este niño pega, porque tal vez en su casa pegan, y es la única forma de demostrar amor que aprendió, que te toca enseñarle otras formas, ¿no? Entonces a mí sí me ha tocado de que a ver, se pegan, a ver, vénganse por acá, vamos a platicarlo entre nosotros. Sucedió esto, ¿por qué sucedió? Y yo me he encontrado niños que no saben que está mal pegar, pero nadie les dijo que estaba mal pegar, o porque lo ven en casa y está normal, y porque si en casa es normal, en la escuela no sería normal, ¿no? Entonces tienes que enseñarle estas habilidades y al decir, mira, vas a pedir una disculpa y vamos a trabajar en esto, ¿no? Y entonces es como que tratar de que hagan conciencia de cómo sus actos afectan a otros. Y también en la empatía, es decir, ¿a ti te gustaría? Porque si a ti te gusta que te peguen para demostrar amor, pues todos te pueden demostrar amor si quieres, ¿no? ¿Verdad? No está chido. Entonces, ¿cómo te gusta que te demuestren amor a ti? Pues que me abracen, pues que me hablen bonito, ¿o quieres que te regañe? No, te puedo regañar. Entonces sí es como cuestionarlos mucho en cómo les gustaría a ellos ser tratados y cómo ellos tienen que tratar a otros. Entonces yo por lo regular así es como lo trato en el salón, ¿no? Y también estar consciente que estos niños están aprendiendo, porque si supieran, pues ¿para qué van a la escuela? ¿Para qué buscan interacciones sociales? Algunos que ya les enseñaron en casa, pero como te decía hace rato, no todos tienen esa posibilidad. No todos tienen familias atentas, no todos tienen. A mí me tocó, yo estuve trabajando un tiempo en la sierra, y en la sierra nos tocó una señora que llevó a 3 niños y los llevó, uno tenía 9, otro 8 y otro 7 para primer grado, y nos dijo, ahí está, para que me den el programa, ¿no? Y entonces te quedas, o sea, no es para que estudien, no es para que aprendan, es para que yo reciba el apoyo. Y entonces te das cuenta de qué tipo de trato tienen en casa, ¿no? Entonces los niños no tienen la culpa de eso. Y te digo, hay cosas que no nos tocan hacer, pero que tenemos que hacer. Bueno, y a lo largo de su trayectoria, creo que va relacionado con lo que me menciona a esta pregunta. Sí, ¿qué cambios ha notado a lo largo de su trayectoria en la educación primaria? ¿Cambios, pero en qué sentido? Pues quizás también así relacionados con los valores. Pues el que siempre hacen meme, el de que antes los niños tenían la culpa de las cosas y ahora el maestro tiene la culpa de todo, ¿no? En eso sí es como que sí influimos en mucho, pero tampoco se pasen. Ajá, en como que el cómo nos ve los padres de familia, cómo nos ven las comunidades, ¿no? Pues eso desde fuera. Dentro de la escuela siento que desafortunadamente muchos maestros que no quieren ser maestros son maestros. Entonces eso ha ocasionado que por ejemplo sonará muy feo, pero que yo reciba un 4º grado con niños que no sepan leer y escribir. O sea, nada más con eso. Y dentro de los niños, pues también que como los papás influyen tanto, ya no se tiene el mismo respeto hacia los maestros. Y también muchos maestros no exigen este respeto, ¿no? Porque una cosa es que nos llevemos, otra cosa es que seamos cuates, y otra muy diferente es que me estés faltando al respeto, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, maestros que se igualan con los niños en apodos, ¿no? El chili. Y
Y ya al rato que el niño le dice el maestro pelón, pues ¿con qué cara le vas a decir no me digas eso? Si yo también te estoy no pone límites. Yo, por ejemplo, en el salón siempre soy de ¿cómo te llamas y cómo te gusta que te digan? Y ya, por ejemplo, tengo un alumnito que se llama Alexander y le gusta que le digan nene. Y yo, pues mi nene. Y ya, mi nene. Y yo le digo, en el momento que ya no te guste que yo te diga así, me avisas y yo dejo de decirte así, ¿no? Porque es el respeto. Y entonces eso lleva a que ellos me traten así con respeto. Pero te digo, yo sí he visto muchos que ay, les vale. Y que los niños también van perdiendo ese respeto, ¿no? Entonces siento que eso sobre todo. De acuerdo, bueno, también a su experiencia, ¿qué es lo más gratificante o lo más difícil que se puede encontrar en la docencia? Ay, difícil muchas cosas. Difícil es no querer gastar tu quincena comprando material. Sí, es que son muchas cosas. Es más eso. Siento que es más el saber valorar tu vida personal y hasta cuándo sí te toca y hasta cuándo no. O sea, para mí ha sido lo más difícil. Tratar de que algunos papás se concienticen y no quieren, también ha sido muy difícil para mí aceptarlo, decir, ya, no puedo hacer más ya, o sea, hasta aquí, ¿no? Eso. Y lo más gratificante es cuando me dicen, maestra, mi hijo iba a dejar la escuela, pero iba a dejar la primaria, ¿no? Pero gracias a usted, ya está en su último año de secundaria. Y yo, eso es lo mejor que me puede dar. O sea, que yo vea a mis exalumnos y me abracen y me digan maestra, o que se acuerden de mí, me manden un WhatsApp. Por ejemplo, una mamá se cambió de escuela y durante un año, no se acabó la primaria, se fueron y durante un año me mandó sus reportes de calificaciones de sus niños. Y yo, gracias por avisarme. ¿No? Y decir, un doctor llegó y me agradeció porque su hijo se cambió de escuela y participó en un concurso de zona y quedó en buen lugar, ¿no? Y como que eso, ¿no? El que valoren tu trabajo. Cuando no lo hacen, se siente bien feo y te desanima muchísimo. Y también, por ejemplo, yo siempre he dicho, tengo este lema muy para mí, haz lo que tengas que hacer por los niños, no por lo que te vayan a decir los papás, no por tener contento a los papás, por tener contento a la directora, por tener contento a los compañeros, no, por los niños y por ti, para que tú te sientas y acabe el ciclo y tú digas, ay, sea como sea, hice lo mejor que pude haber hecho. ¿Y cuál cree que sea el mayor desafío en la educación primaria y cómo se puede enfrentar? Pues siento que el mayor desafío sería concientizar a los maestros. Siento que el principal problema de la educación somos los maestros y la solución son los maestros, ¿no? Y siento que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta de lo importante que somos para la sociedad, porque nos dejamos aplastar por muchas cosas y también te digo, maestros que ni les interesa. Y entonces, y el tener esta fuerza o esta fortaleza o esto es como que es eso, ¿no? El mayor desafío, el que el maestro sea consciente de lo importante que es y se interese por hacerlo. Y es muy difícil, ¿sabes? Y a veces, pues yo te digo, no llevo muchos años, pero en los muchos que llevo, de repente sí juzgan, decir, ¿por qué ese maestro no se mete en un taller? ¿Por qué ese maestro no se actualiza? ¿Por qué ese maestro? Bueno, pues porque tiene familia, no le alcanza también, ¿no? O porque no tiene el tiempo que tú tienes, o porque tiene que trabajar en las tardes porque no le dan dinero para la familia, o
sea, también ser consciente que somos humanos y que no podemos darlo todo siempre. Pero aunque sea un poquito que demos, o sea, de poquitos en poquitos podemos hacer mucho. Entonces yo siento eso, que la mayor dificultad actualmente es que al maestro se le ha olvidado o que no ha concientizado lo importante que es. Y cuando lo haga, va a haber un cambio a vista. En cuanto, bueno, hablábamos de los valores, ¿no? Pero ¿cómo es que el maestro se gana el respeto, ¿no? Y la confianza de los estudiantes? ¿Se impone? ¿Se construye o simplemente se merece? Se construye. Y creo que ni siquiera se construye, se gana. ¿Sabes? O sea, no es de... Ajá, se gana. Porque una vez, me parece que vi en un video que decía, no... no es cierto, me lo dijo un maestro en la maestría. Dice, profesores tienen mucho los niños, maestros solo los que ellos elijan. Entonces pueden pasar muchos por una aula, pueden pasar muchos por la vida académica de un niño, pero que el niño decida que tú fuiste su maestro en la vida, muy pocos. Y para mí se gana con amor, con respeto y con que realmente te importen desde el corazón. O sea, si el niño te importa, si lo demuestras con amor y con respeto, seguramente ese niño te va a decidir que tú seas su maestro en su vida y no simplemente seas un profesor que pasó por su vida académica. Bueno, para ya terminar con la entrevista, pues ¿cómo reflexiona usted su manera sobre su práctica docente, ¿no? Para mejorarla día a día? Yo creo que es muy importante hacerlo primero todos los días. Honestamente me ha faltado llevar como que de manera escrita, ¿no? Por ahí decía un maestro que los maestros hemos vivido tantas cosas y aprendemos tantas cosas que si las escribiéramos nos ayudaríamos un montón entre todos, pero a veces nos pasa la vida y no nos da tiempo. Pero yo al menos de manera personal todos los días en decir, a ver, ¿quiénes sí pudieron? ¿Quiénes no pudieron? No funcionó esta forma, bueno, mañana ¿qué otra forma voy a traer? ¿Sabes? Aunque no venga en mi planeación, si es necesario que yo me regrese, me tengo que regresar. O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Que aprenda o solamente pasar? ¿No? Entonces, es como, es eso, ¿no? Es diariamente, aunque sean 5 minutos, con 5 minutos que te des en decir, sí, no funcionó, pasé con esto, ay, tal vez hoy sí me desesperaron y ay, me salió un grito, mañana voy a pedir disculpas porque yo sí soy de las que de repente cuando ya me ganó todo, ya dice, ya siéntense, ¿no? Y de repente es, niños, discúlpenme, ayer les grité, es que también ustedes, miren, a veces necesito que me pongan atención, no se siente nada chido que tú estés acá enfrente explicando y que no te estén pelando, o sea, casi, apoyémonos todos, ¿no? Entonces, el ser consciente, el ser humilde y aceptar ser crítico. De repente yo me he topado con maestros que dicen, mis clases son perfectas, mis clases son geniales, no tengo un error, ¿no? Entonces también, pues todos somos humanos, ¿quiénes somos para decir que hacemos algo perfecto? ¿No? Entonces siento que es esta la criticidad diaria de decir qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que puedo mejorar para que mañana sí me entiendan si no lo hicieron hoy. Siento que es eso. Bueno, finalmente, ¿algún otro comentario que quisiera agregar o hacia mi persona como estudiante normalista? Échale ganas.
O sea, no, pues échale muchas ganas al final. Incluso hay una película, no recuerdo cómo se llama, pero es de un barrio en Estados Unidos y sonará broma, pero el maestro les decía a sus alumnos, ¿no? Lo que a ustedes les falta son ganas, o sea, ganas, sí. Y eso, échale ganas, por lo que yo veo, pues sí es algo que te importa. Va a haber muchas veces en que tal vez, te digo, sientas que no lo estás haciendo bien, que algo no funciona, y pues, de modo, toca seguirle. O sea, y sonará gracioso, pero una lloradita y a seguirle, ¿no? De verdad, a veces sí necesitas, y ya, no tengas miedo preguntar si no sabes. O sea, siempre pregunta si no sabes. Hay muchos maestros que somos muy egoístas, como que sabemos, pero hay muchos maestros que nos gusta compartir y pues tienes que preguntar hasta que encuentres a esos maestros que te ayuden, que te apoyen, y que te puedan brindar más información en todo, ¿no? Investiga, ¿no? Investiga, habla con los papás, siempre ten una buena comunicación con ellos, solicítales, pídeles que siempre sea contigo todo primero, porque a veces pasa que se van a otras instancias cuando es algo que se pudo haber solucionado platicándolo, ¿no? Entonces, o que explícales el por qué haces las cosas, ¿no? Y cuál es la importancia de. Porque si tú les dices, a ver, les voy a enseñar a leer, por ejemplo, con la metodología Coronales, y me voy a tardar hasta segundo, van a decir, ay, no, ¿por qué? Si los del otro pueblo ya aprendieron este ciclo. Pero si tú les explicas la importancia, el que cuando ya sepan leer van a tener comprensión, el desarrollo de las habilidades cognitivas que lleva y todo eso, van a decir, mi hijo va a aprender bastante, ¿no? Entonces siempre tener comunicación con los padres de familia. Lee tus derechos, siempre lee tus derechos, para que ningún director te quiera mamonear, porque a veces por la calle del magisterio hay muchas situaciones difíciles y no hay cómo saber defenderse. Pues creo que serían todos. Bueno, agradezco muchísimo que pues, me dé ese comentario, que pues, estoy segura que me va a servir muchísimo en el futuro y pues en información, ¿no? Y a través de la entrevista pude identificar las dificultades, lo que realmente consiste en ser maestro, que pues va más allá de solamente dar contenidos, ¿no? De explicar materias, sino que ya adentrarte más en el sentido emocional del alumno, que es algo fundamental en su desarrollo, que creo que contribuye mucho ya en su vida adulta, lo que tú hagas como docente en el aula, en su infancia. Y pues la verdad sí me pareció algo muy interesante y la verdad aprendí muchísimo con usted y la verdad pues me siento satisfecha de la entrevista que acabo de llevar. Le agradezco muchísimo de su tiempo y pues me ha ayudado como que a motivarme más a estudiar, a prepararme más profesionalmente con respeto, con empatía y sobre todo con vocación. Muchísimas gracias, profesora, por el tiempo brindado. Gracias. Sí.